Soy Verónica, vicepresidenta de la asociación Kaizen, y vamos a continuar la mañana con 4 grandes profesionales de nuestra comunidad autónoma que en su día a día contribuyen con su trabajo y su apoyo a que la vida de nuestros niños y niñas con altas capacidades sea más agradable, como poco a veces. Personalmente me siento muy agradecida y casi fascinada de poder sentarme aquí con ellas 4, porque de verdad que considero que son grandes profesionales, y desde la asociación queremos daros las gracias por vuestra buena predisposición y por vuestro trabajo y vuestra implicación de estar aquí hoy. Os paso a presentarlas. Tenemos a Marta Martínez, que es neuropediatra en el Hospital General de Albacete y en la Clínica del Rosario. Ha colaborado en charlas y jornadas previas de la asociación, y todo en pro de la visibilización de los aspectos sanitarios que tienen que ver con las altas capacidades. Tenemos también a María Dolores Reyes, por allí, que es profesional de la educación con más de 25 años de experiencia docente, experiencia en gestión y dirección de centros educativos, máster en neuropsicología y educación, convencida de la necesidad de una inclusión educativa para todos y todas y en continuo proceso de formación. Por aquí tenemos a Raquel Páez, pediatra de atención primaria con mirada social, posgrado en pediatría social por la Universidad de Barcelona y con una estancia investigadora sobre violencia en la infancia en el Hospital Sick Kids. Interesada en trabajar y estudiar sobre determinados aspectos sociales y de salud y experiencias adversas en la infancia y su repercusión en la salud de los niños y niñas. Y también tenemos a Sofía Gallego, orientadora educativa en Castilla-La Mancha, pedagoga y especialista por la UNED en altas capacidades y mamá de 3 niños con altas capacidades. Lo que os decía, vamos, no podía ser mejor. Vale, entonces vamos a ir lanzando unas preguntas a las que ellas van a contestar. Vale, empezamos, yo quiero empezar preguntándoos ¿cuál es la relación de vuestro trabajo con la alta capacidad? ¿Vale? ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo. ¿Tienes aquí un micrófono? Sí. Si no te paso Yo creo que se oye, no hace falta micrófono, ¿verdad? Lo que no sé, a lo mejor es que para la grabación también. Ah, vale. Es que así me siento más incómoda, pero bueno. Bueno, mi relación con las altas capacidades la verdad es que no es mucha. Viene marcada por la formación inicial, muy pobre al principio. Hace 25 años empiezas con una formación en el temario de oposición, poquito más, en la carrera ninguna. A lo largo de mi experiencia laboral poquita, hasta hace unos años, que entonces ya empecé a tomarme el tema más en serio. Y a nivel profesional la verdad es que la relación se despertó hace 4 o 5 años cuando conocí al anterior presidente de la Asociación de Altas Capacidades y por primera vez oí hablar de suicidio y altas capacidades. Aquello me removió muchísimo y es verdad que me hizo conocer el tema mucho más a fondo, implicarme mucho más, tener conciencia de que seguro había tenido alumnos con altas capacidades y los había dejado pasar de largo. Yo para eso soy muy exigente y me tocó un poquito las narices, y a raíz de ahí sí que fue el conocer el tema, el formarme, hasta que hace 3 años tuve alumnos con altas capacidades y ellos son los que me han hecho también ponerme un poquito al día, intentar darles lo que necesitan, cosa muy difícil, pero sobre todo descubrirlos como persona, enriquecerme mucho a raíz de ellos, porque la verdad es que aprendo mucho de ellos y no tengo mucha más experiencia a nivel docente con altas capacidades. Decir que es verdad lo que comentaba antes el neuropediatra. Yo el año pasado, por ejemplo, tenía 2 en clase y eran mundos totalmente diferentes, personas totalmente diferentes, pero ambos aportaban tanto a sus compañeros como a mí. Entonces, esa ha sido un poquito mi experiencia a nivel docente. Gracias, María Dolores. ¿Sigues tú, Raquel? Bueno, pues yo la verdad es que sí que he tenido bastante relación con las altas capacidades, quizá... ¿No? ¿Has cerrado? Cambiar las pilas.
Pues yo sí que he tenido relación desde hace unos años con las altas capacidades, sobre las altas capacidades, principalmente porque en el mismo periodo de tiempo, quizá hace, no sé, como 5 o 7 años, me llegaron 3 casos de niños con altas capacidades que lo que yo veo es que eran niños absolutamente rotos, ¿no? Y eran niños que estaban muy desprotegidos, niños que estaban muy indefensos y no se estaba garantizando el espacio seguro, ¿no? Ni el buen trato. Y son casos completamente distintos. Una niña, me acordaré todavía, de 6 años, con un grave tema de acoso escolar, que acudió a la consulta por la falta de identificación de las altas capacidades, y además eran niños con doble excepcionalidad, que creo que también es un grupo más desprotegido, ¿no? Más indefenso. Y era una niña que venía a la consulta, entraba a la puerta por problemas de somatización, ¿no? Nosotros vemos la alta capacidad muchas veces nos llega a la consulta por clínicas regresivas, niños que tienen alteración del control de los esfínteres, ¿no? O trastornos de la conducta, somatizaciones, dolores crónicos, ¿no? Dolores de cefaleas, migrañas, dolor abdominal recurrente, problemas de sueño, ¿no? Es bastante frecuente los niños que acuden a la consulta y los padres consultan, no porque tienen sospechas de una alta capacidad, sino porque tienen todas esas consecuencias por la falta de identificación precoz, ¿no? Por otra parte, he visto niños, y actualmente tengo un niño que realmente es el que más me preocupa en este momento, que un niño con esa especie de, bueno, con esa clasificación de la alta capacidad, esos niños que son como más específicamente en la creatividad, en la productividad, ¿no? Un niño que está en secundaria con un intento de suicidio grave, reiterado en el tiempo, y que no había sido identificado ni de altas capacidades ni del acoso escolar que estaba sufriendo en el centro, ¿no? Por eso son casos que a mí realmente, como pediatra de atención primaria y como pediatra, como garante, ¿no? Como un pediatra garante de los derechos de estos niños, pues me llegaron en ese momento y me hicieron pensar que realmente necesitábamos, como comentaba este compañero, el neuropediatra, la responsabilidad que tenemos todos los que trabajamos en primer nivel con niños, ¿no? En la identificación precoz para evitar todas esas comorbilidades que van a aparecer, ¿no? Y otro reto que me surge actualmente, y gracias también pues al avance de la ciencia, ¿no? Al avance del estudio en las otras capacidades, son ese grupo de niños muy, muy, muy pequeños, estoy hablando incluso de niños de menos de 1 año, que acuden los padres desesperados por la hiperdemanda que son, ¿no? Por la hiperdemanda que ese niño ocasiona, pues problemas de sueño, irritabilidad, niños que incluso parece que son trastornos incluso del vínculo, ¿no? Que no se pueden separar de la madre, muy ansiosos, ¿no? Con problemas de alimentación, que no nos alimentan, que no les gustan las texturas, o sea, niños que realmente son un reto personal a las familias y profesional para nosotros, ¿no? Que incluso además puede haber incluso riesgos de que no haya un buen trato hacia ese menor, ¿no? Entonces, son 3 grupos de niños que realmente a mí me hicieron entender hace muchos años que la alta capacidad, desgraciadamente, no debería ser una amenaza ni una hostilidad, sino que además es una oportunidad. Ese es un grupo de población, ya no digo pacientes, ¿no? Porque lo peor es que sean pacientes, ¿no? O sea, que son niños que realmente son quizá los que vayan a mejorar nuestro sistema educativo, nuestro sistema sanitario, ¿no? Son personas que son un reto para la población, ¿no? Y que igual seguramente gracias a ellos mejoren las cosas, ¿no? Sean los grandes emprendedores de este país o a nivel global, ¿no? Entonces me parece que es una oportunidad y no una hostilidad, ¿no? Estos niños. Gracias, Raquel. ¿Sigues tú, Marta? Sí, a ver, estábamos en la relación de su trabajo. Y bueno, agradezco a Raquel porque ha dicho muchas de las cosas que yo como pediatra general diría, ¿no? Con nuestro contacto con el desarrollo precoz de los niños, conociendo a las familias y observando, pues a posteriori he identificado muchas de estas primeras características que a veces vienen como destrezas, como habilidades, que pronto mira, cómo se fija en todo, qué curiosidad presenta ya por el ambiente este niño, pero muchas veces también con esa problemática de ya una demanda muy alta, una sensibilidad muy marcada. Yo, mi relación principal mi relación con las altas capacidades es mucha. Después de escuchar a mi compañero neuropediatra veréis cómo muchísima de la comorbilidad que se asocia o que se desarrolla por tener altas capacidades, pues tiene que llegar a ser atendida en las consultas médicas.
los 3 aspectos principales son esta comorbilidad, la necesidad de un diagnóstico diferencial, lo ha comentado muchas veces mi compañero Adrián, esa necesidad de hacer un diagnóstico diferencial con otros problemas de aprendizaje, de comportamiento y sobre todo, como ha dicho Raquel, los síntomas psicosomáticos. Como médico uno no estudia la alta capacidad ni la nombramos, como neuropediatra, como médico general o pediatra, ¿no? como neuropediatra tampoco, hasta que te encuentras de frente con estas comorbilidades y con la necesidad de entender que a veces hay que diferenciar entre trastornos y condiciones. Estas diferencias a nivel intelectual, emocional, sensorial, pues a veces crean verdaderas dificultades que se confunden con otros trastornos o que acaban derivando en esos trastornos, y por eso es tan importante hacer un diagnóstico diferencial, porque el manejo o las intervenciones que se van a activar pueden ser muy, muy diferentes, aunque siempre, como se ha nombrado muchas veces, lo más importante es individualizar, independientemente de qué condición o a qué diagnóstico lleguemos. Y los síntomas psicosomáticos, yo a raíz de ver sufrimiento, mucho sufrimiento en niños y en familias, me empecé a interesar y a profundizar en este tema que generalmente, pues si uno hace una derivación, por ejemplo, al servicio de neuropediatría o al servicio de USMIC, salud mental infanto-juvenil, en el perpetuo socorro, en sí tener altas capacidades no es un criterio de derivación y en general no se acepta, se entiende que no es una patología y no llega. Y cómo detrás de esta condición, ¿no?, llegamos a ver casos de verdadero sufrimiento. Yo fue a raíz de conocer familias, algunos casos son comunes con Raquel, y de ver una variedad de síntomas psicosomáticos, cefaleas frecuentes, sufrimiento, ansiedad, depresión, trastornos de sueño. Pues llegué a interesarme por este colectivo y a tener esa necesidad de formarme y de contribuir en la medida que se pueda, pues con la visibilización y conocimiento. No sé cómo voy de tiempo. Hay dos aspectos clínicos que ha comentado Adrián, y que si da tiempo yo profundizaría un poquito más, incluso, que a mí me ha cambiado esa mirada, que son las sobreexcitabilidades. Ha nombrado 9, sobre todo vemos esa sobreexcitabilidad física, quizá más fácil de identificar, esa energía desbordante, necesidad de hablar, necesidad de preguntar, de curiosidad, un cerebro que no puede desconectar, que muchas veces escuchamos esa frase de mami, quiero dormir pero mi cerebro no me deja, ¿no? Esa sobreexcitabilidad física que se puede confundir o se puede asociar a la hiperactividad del TDAH, esa gran sensibilidad emocional que me hace, y todo con esa doble cara, como comentaba, con esa dicotomía, como comentaba Adrián, ¿no? Una alta sensibilidad pues nos puede hacer sentir un amor profundo, una creatividad, un amor profundo por las bellas artes, por la música, pero también me puede hacer sufrir tremendamente por problemas que veo en la sociedad, que veo en compañeros o injusticias que detecto en mí intensamente, ¿no? Esa sobreexcitabilidad intelectual de necesitar más, preguntar, que generalmente, pues si uno se apasiona con un tema, es difícil que a lo mejor, si me sé la respuesta en clase, me contenga y no la tenga que decir, o si tengo asociada una gran sensibilidad social de la justicia, no contradiga a ese profesor porque no me lo puedo reprimir, ¿no? Entonces esto se confunde mucho y también puede ser causa de sufrimiento, y sobre todo las disincronías. Como vemos que el desarrollo del niño pues es dinámico, es evolutivo, y hay muchísimas diferencias entre individuos, lo sabemos, cada niño o niña tiene su ritmo y eso hay que entenderlo, y también que un mismo individuo puede tener desarrollo no sincrónico en diferentes aspectos. Puedo ser muy hábil a nivel motor, pero todavía no me expreso bien en el lenguaje. Y esas disincronías que Adrián ha nombrado crean, desde mi punto de vista, un gran desajuste personal, ¿no? Niños que tienen una alta capacidad de razonamiento, de lógica, de comprensión, pero todavía tengo un retraso expresivo del lenguaje, ¿no? Pues qué difícil que el niño nos explique cómo se siente o qué quiere saber, y probablemente recurre a la frustración y al enfado porque no le entendemos, ¿no? Y también cómo mis intereses pues no encajan con la sociedad, como hemos visto, y entonces pues se crean esos desajustes externos. Nombraría muchísimas cosas, esas disincronías y sobreexcitabilidades. Creo que a mí conocerlas y profundizar, que quizás son términos más psicológicos, como médico me han ayudado mucho. Gracias. Me he enrollado, pero en otras...
Y encima con lo rápido que hablo, bueno. Hay otro ahí. ¿Este mejor? Sí. Sofía. Bueno, yo, pues como ha dicho Vero, tengo, ¿no? Mi relación con la alta capacidad es pues que yo corro, pero ella me persigue, básicamente, ¿no? Yo empecé, bueno, pues fui una de las tantas niñas no identificadas. Me emociono un montón. y bueno, eso hizo que di muchas vueltas y bueno, pues acabé estudiando pedagogía, acabé opositando y bueno, pues me daba muy bien, ¿no? Porque bueno, pues tengo buen coco, ¿no? Y bueno, pues empecé a trabajar de orientadora y bueno, pues hubo ahí un parón, ¿no? Lo que yo llamé la era pospedal, ¿no? Nos fuimos todos los interinos al paro y entonces bueno, pues dije, bueno, pues me voy a formar, ¿no? Yo siempre he sido mente inquieta y entonces, bueno, tuve la gran suerte de coincidir con Luz Pérez, que aunque yo sé que ya no se acuerda de mí ni me conoce, obviamente, para mí fue, ¿no? Como esta parte que hemos hablado antes de las mentorías, ¿no? Para mí fue una experiencia de vida. Y bueno, y a partir de ahí pues empecé a trabajar, ya pues conseguí mi plaza y bueno, pues por todos los centros por los que he ido, pues es que yo lo veía clarísimo, ¿no? Oye, mírame a este, oye tal, oye a este qué le pasa, no, bueno, entonces yo me empecé a dar cuenta, antes de que hubiera a lo mejor estudios, ¿no? Que ahora ya sí como que lo tenemos más claro, ¿no? Que no había niñas y que la mayoría de los niños que me derivaban eran por dificultades conductuales, ¿no? Incluso pues casos de, ¿no? Como habéis dicho, casos de decir, ¿no? Niños con trastornos negativistas desafiantes o trastornos antisociales incluso, ¿sabes? Que veías que había algo más, ¿no? O sea, yo obviamente no soy clínica, no hay cosas que obviamente pues digo que me parece que es muy importante, vamos a hablar luego, ¿no? Del trabajo en equipo, pero empecé así, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco empecé a formarme más, luego pues fui mamá y me dio sopajononas, porque uno detrás de otro, ¿no? Y bueno, pues me llevó como a un momento, ¿no? de empezar todo el tema del asociacionismo, que me parece fundamental. Yo en mi centro pues hago, bueno, lo que puedo y lo que no puedo también, porque yo soy muy peleona. Y bueno, he estado 3 años de excedencia y me han preguntado que si no voy a tener más para irme otro rato, ¿no? Porque bueno, soy muy cañera y pues muy culo inquieto. Estoy también colaborando en el grupo de trabajo que está realizando el protocolo de identificación y de atención a la alta capacidad en Castilla-La Mancha. Estamos varias compañeras de toda la comunidad autónoma y estamos, bueno, pues dándole forma al piloto con las compañeras que están al mando de cada provincia y sobre todo, pues bueno, pues evaluando mucho. Mi centro pues no ha entrado en el piloto por cuestiones ajenas a mi voluntad, pero bueno, estamos ahí con el protocolo de identificación, también pues haciendo mucha campaña, ¿no? También con familias, con amigos, porque es que yo ya lo veo, o sea, es que o sea, digo que yo intento, ¿no? Como centrarme a lo mejor en más cosas, pero es que no me deja la vida, o sea, es que lo veo todo el rato, ¿no? Pues mis hijos, los vecinos, mis amigos, mis amigas, mi familia, ¿no? Es un poco, y bueno, y de ahí pues a leer mucho, asistir a muchas jornadas, hablar muchísimo, compartir mucho y moverme un montón, que por eso estoy aquí. Y nada, y ahí esa es mi lucha. La visibilización. Gracias. Bueno, yo tengo más preguntas. Yo seguiría con el micrófono. Desde cada una de vuestras profesiones, ¿cuál creéis que es la situación actual de los niños y niñas con altas capacidades? Venga, seguimos el orden inicial. Bueno, pues no sé, yo ahora mismo ya os he comentado antes que la experiencia con altas capacidades no es tan brillante como la de las compañeras, pero sí que tengo experiencia en trabajar en el aula, en ver las dificultades que tenemos en el aula, con 25 niños, siempre decimos un tanto por ciento no identificado de altas capacidades, de dislexia, de TDAH, de problemas.
Entonces, para mí, esa es la principal dificultad. Que las altas capacidades conviven con 250.000 circunstancias más en el aula. Entonces, eso nos hace que en las aulas tengamos un margen de mejora muy, muy, muy amplio. O sea, creo que hoy por hoy falta muchísima identificación de altas capacidades, de otras dificultades específicas, falta identificación. ¿El por qué? Pues imagino no sé a ciencia cierta que es el que no da la vida para más. O sea, es muy difícil que en un centro educativo de 500 alumnos con un solo orientador pueda identificar en la medida en la que docentes y familias queremos todo lo que se sale un poquito del margen. Ya que hoy por hoy todos los alumnos, por una circunstancia o por otra, se salen de los márgenes. Entonces, lo primero, pues eso, el amplio margen de mejora que tenemos, la falta de identificación. Creo que también hay que mejorar, o la situación en los centros se caracteriza también muchas veces por una falta de una línea pedagógica que trabaje en condiciones lo que es de inclusión educativa, que fomente talentos, que no ponga techos, que no ponga suelos, que no ponga muros. Eso en los centros, no todos los centros tienen una línea de trabajo en ese plan. Creo que hay que mejorar muchísimo la información y la empatía con todo el alumnado que se sale de los márgenes, con todo. Con altas capacidades creo que un poquito más, porque cuesta trabajo a los docentes muchas veces, a las familias, cuesta trabajo creer que una persona que está lista pueda tener algún problema. Pues con el PEI que tiene, por Dios, ¿cómo le vamos a poner medidas? ¿Cómo le vamos a poner apoyos? Eso es una cosa que tenemos que superar. Falta de formación en metodologías inclusivas, la LOMLOE, toda la normativa que tenemos ahora mismo en Castilla-La Mancha, la verdad es que nos da es un instrumento, es una herramienta muy buena para trabajar de otra forma y hacer que nuestro alumnado esté cómodo en las aulas, tenga el espacio ese cómodo donde se encuentre a gusto. Decir falta de recursos es un tópico, no es una excusa a la que yo muchas veces eche mano, pero sí que es verdad que si queremos mayor identificación, los recursos son un poquito escasos para identificar todo lo que hay que identificar en un centro educativo. Y luego creo que la coordinación es otra cosa que tiene que mejorar mucho en los centros educativos, pero esa es otra pregunta que vamos a contestar luego. Y yo creo que ya. Gracias. ¿Sigue, Raquel? Pues a mí me parece que esta pregunta es muy complicada, ¿no? Quizá la más complicada. Primero porque yo creo que la situación de las dos capacidades es desconocida porque no detectamos, no identificamos, ¿no? Y a mí me parece, o sea, y lo digo desde el punto de vista también sanitario, creo que es una responsabilidad que aumente los niveles de identificación, porque lo que nos llega es la comorbilidad, ¿no? Y nos llegan los niños y los adolescentes rotos, ¿no? Yo tengo la retina, o sea, tengo niños y niñas y además la sensación que tengo además es que el patrón del chico no es el patrón de la niña, ¿no? Primero, las niñas no están identificadas casi ninguna y además porque como son tan adaptativas, ¿no? Ellas se adaptan fenomenal, llegan a la adolescencia absolutamente claudicadas, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a la consulta, ¿no? Porque tengo niñas pues, de 12 años con muchísimos problemas, sobre todo de somatización, ese es el primero, y el segundo con síndromes depresivos, lo segundo. Y eso no debe ser así, o sea, eso me parece que es súper injusto. Y el varón, que quizá como es más inquieto, ¿no? O es el patrón, bueno, hablando un poco en global, ¿no? Pero es el adolescente absolutamente machacado, etiquetado, ¿no? Y además, y eso a mí es lo que me preocupa, porque es un chico que llega al instituto, que igual durante la primera educación primaria, bueno, pues está en un ambiente un poquito más protegido, el colegio es más pequeño, lo conocen desde que tiene 3 añitos, ¿no? Pero llega al instituto, que es otro espacio muchísimo más grande, y yo, la imagen que tengo es el niño que está expulsado, ¿no? Porque es disruptivo, porque es un tío que se aburre, porque es un tío que no hace falta que haga 300 ejercicios iguales porque ya lo sabe, pero bueno, es claro, es que es como la educación es tan lineal, ¿no? Y falta esa heterogeneidad, o sea, atender a la heterogeneidad. Ese es un niño que a mí es el que me preocupa, el niño que acaba fracasando, ¿no? Y el fracaso escolar me parece que es un fracaso nuestro, no del niño, sino de todos los profesionales que trabajamos con la infancia, ¿no? Y la adolescencia. Por lo tanto,
a mí me gustaría que la situación actual, yo creo que es regular, es mala, porque lo que nos lleva son los trastornos emocionales, los niños con problemas sociales, ¿no? Porque son niños, pues eso, pues tanto los intransigentes, los rígidos, ¿no? Los que son como altivos, los que son, ¿no? Ese patrón que hablaba el compañero narcisista, que es tan incómodo, ¿no? Y es tan ruidoso, como las niñas, en este caso, que llegan a la adolescencia, que a mí quizás los que más me preocupan son los adolescentes, ¿no? Ya de por sí el rol adolescente es como incomprendido, ¿no? Pero me preocupa especialmente porque son los niños que realmente yo creo que son los que menos está garantizado el buen trato hacia ellos, ¿no? Y luego otra cosa que me preocupa mucho, y yo como un poco como el talante que tengo de pediatría social, es la inequidad, ¿no? Porque son grupos muy heterogéneos. Y estos niños están en todas las sociedades, ¿no? Están en los niños que van a un colegio privado, pero están en un colegio público, están en un niño que son inmigrantes, niños que van que pertenecen a distintos tipos de crianza o distintos tipos de escolaridad, con lo cual me parece que deberías garantizarle a todos los niños, independientemente, ¿no? De su nivel social, nivel económico, religión, cultural, que se le identificasen, ¿no? Y que todos los recursos llegan a todos, no solo los niños que afortunadamente los padres tienen ese interés, esa capacidad económica, intelectual, ¿no? Motivadora, para que esos niños saquemos lo mejor de ellos. Y eso yo creo que es un tema, es un melón que hay que abrir, porque está muy bien las asociaciones privadas, pero yo creo que esto es, como yo, que me considero que es un garante de los derechos de los niños, creo que eso se les debería ofrecer a todos, independientemente de dónde vengan o de lo que son. Sí, comparto esa opinión y lo que se ha mencionado mucho de esa falta de visibilidad. Preocupante, por supuesto, a nivel entre los profesionales, sobre todo también en la sociedad, con la cantidad de mitos y prejuicios establecidos, pero sobre todo me preocupa, como he dicho anteriormente, entre los profesionales o que intervenimos con la infancia, ¿no? Yo me he apuntado, hablando de las frases, como nombraba Silvia en la introducción, en la presentación, pues yo he apuntado algunas frases de familias que llegan a la consulta, esto más en la privada quizá, buscando una segunda o tercera opinión a veces, es lo último que nos queda, es lo último que nos queda cuando hemos pasado por pediatras, cuando llevamos escolarizados muchos años, nos han visto generalmente varios psicólogos, muchas veces otro incluso neuropediatra, y tenemos algún diagnóstico, alguna etiqueta de TDAH, de autismo, porque no encajo socialmente, ¿no? Y otra frase que teniendo ya edades relativamente avanzadas, eres la primera que nos lo dice. Eres la primera que nos lo dice. Cuando hay una problemática tan avanzada, tan cronificada, tan evolucionada, que una vez que nos llega la problemática tan evolucionada es muy difícil y hay que volver a tirar, como decía Adrián, pero ¿qué hacía él en los primeros años? ¿Y cómo empezó a hablar? ¿Y qué le interesaba? ¿Qué jugaba él de pequeño? ¿No? Porque luego cuando ya empieza la primaria ya no los vemos tan fácilmente, ¿no? Como se junte alguna dificultad específica, la desmotivación, el aburrimiento, el autoconcepto ya no es tan visible, ¿no? Entonces, por eso, pues la alta capacidad la estamos atendiendo mucho en las consultas de neuropediatría y ya no tanto en psiquiatría, donde quizá lleva lo comportamental o lo conductual, porque al final es un tema de neurodesarrollo y hay que mirar en las primeras etapas. Esa falta de atención, esos espacios seguros, saludables. Decía Adrián que no solo es tema escolar, y es verdad, las familias tienen una gran responsabilidad, todas las personas que influyen o que pasan, ¿no? ese niño por contacto suyo, pero es que al final el ámbito escolar son horas. Entiendo que muchísimos padres tenéis la sensación de que vuestros hijos pasan más tiempo, bueno, no, es real que los hijos pasan más tiempo con los docentes que con nosotros en casa por el ritmo de vida que llevamos. Y Silvia nombraba la desmotivación que lleva al aburrimiento, y yo añadiría al sufrimiento.
una pregunta que se le ha lanzado a Adrián García Roll, que era, creo que la relación entre atender lo académico y emocional. No sé si iba en el sentido que él ha hecho. Yo creo que atender bien lo académico es fundamental para tener esa estabilidad emocional de la que él hablaba. Algunos de los casos que más me han desgarrado y que me han hecho interesarme por este tema, pues son niños excelentes, maravillosos, que no están a gusto en el centro escolar, y se ha descartado un acoso, se ha descartado otro tipo de situaciones, y al final es el malestar de no encajar cognitivamente con lo que yo estoy allí aprendiendo. Es muy difícil flexibilizar, ¿no? Diferenciar el alumno que aprende rápidamente y visualmente y que a lo mejor no necesita hacer tantas sumas, tantas restas o repetir tanto algo, de lo que es lo típico, por otro lado, del resto del alumnado, ¿no? Pero sí que es fundamental, y en este sentido, o a lo mejor lo puedo nombrar después, pero si se me olvida, creo que hay varios niveles, sin tener una formación técnica a nivel educativo, por supuesto, y si digo algún error, pues me lo perdonáis, como ha dicho Adrián, pero hay varios niveles. Por supuesto que está la aceleración o el pasar de curso como medida extraordinaria, que habrá que tener muy en cuenta el desarrollo emocional y social del niño, para poder sentirse cómodo en cursos superiores, ¿no? Podemos profundizar muchísimo. Están esas flexibilizaciones, pero sobre todo está el enriquecimiento. Me he encontrado casos en los que hemos detectado, hemos validado las altas capacidades por informe, y entonces los padres casi me han pedido un poco, como hablábamos antes, por favor, Marta, no pidas medidas extraordinarias, porque lo que hacen es poner un texto, una comprensión, hacer una... ¿no? Más de lo mismo, más cantidad de ejercicios para casa, no es eso. Muchas veces, como decía Adrián, es hacer individualizar, ¿no? Quizá, y eso creo, esa individualización y ese propio enriquecimiento, como decías antes, Sofía, se puede hacer dentro de las aulas con poquitos recursos, ¿no? Pues si tú ya has acabado y con repetir 2 o 3 sumas tienes suficiente, pues pasamos a otra cosa. Y creo que esas otras cosas, sin ser yo docente, y a lo mejor digo algo exagerado, pues debería dialogarse, igual que hablaba Adrián de la crianza, dialogarse y preguntar al niño, ¿no? ¿Qué más le interesa? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿No? Quizá no en ese espacio a lo mejor de clase, pero dialogar un poco con él, qué le gustaría hacer cuando él demuestra que una competencia ya la tiene adquirida, ¿no? No sé, muchas cosas. Y sobre todo, y lo podemos abrir después, a lo mejor en la coordinación, que veo que una situación actual muy importante, y no quería dejar de nombrarlo, era que depende enormemente de acciones individuales, voluntarias, esa lotería, que decíamos, esa lotería de te ha tocado, ¿no? Un docente que le entiende o que le ve. Muchas veces es que le ve. Hace pocos 2 días, recibía en consulta una familia con un niño que había llegado para diagnóstico diferencial, con una gran problemática a nivel escolar, con una familia que no identificaba tantas dificultades a la hora de ellos manejarlos en casa, un informe del equipo de orientación que probablemente hacía lo que podía en bienestar de ese alumno, pero recalcando todo lo negativo, y con una sintomatología, como ponía antes Adrián, pues muy dirigida a tener que sí o sí hacer un diagnóstico de TDAH. Yo intento plantear qué hay más aquí, ¿no? Esta sobreexcitabilidad puede venir también de unas altas capacidades, preguntamos por los intereses, por el rendimiento en otras áreas, y hay otras claves, ¿no? En ese momento, con un desajuste escolar y comportamental que casi obliga, tú como profesional, mirando por el bienestar del niño, a iniciar una medicación para poner solución. Y cómo recibes la familia un año después con un informe escolar absolutamente distinto. Han hecho una prueba de capacidad intelectual, ha salido muy alta, 120, no cumple el estándar aceptado para identificar o para validar esas altas capacidades intelectuales, pero un informe distinto, un niño que habla, pregunta, se especifica que esas preguntas son de gran calidad y muy oportunas, cuando antes se habían etiquetado como retos a la autoridad, ¿no? Hablador, un excelente, me dicen que es hablador, pregunta muchas veces, pero que tiene un vocabulario muy rico, con un razonamiento elevado, con un desarrollo muy... Lo siento, pero me estoy pasando, en las siguientes no hablo, pero que ha cambiado, es el mismo niño, ha pasado un año, ha cambiado la mirada que ese docente ha puesto sobre él y ha destacado todas sus
sus habilidades, y ese niño está bien este año, va contento, acude contento, está motivado, está trabajando, solo ha cambiado la mirada de ese docente, el refuerzo positivo de sus habilidades y poder enriquecer las cosas que a él le gustan. Emociona. Es que me ha tocado el papel de mala. Te queremos igual. Hago un inciso. A veces es la que cambia la mirada del padre o de la madre, porque yo lo he visto al revés, que el docente ya tenía esa mirada y al hacérselo ver a la familia, el trato ha cambiado y la conducta en el colegio ha cambiado. Puede ser. Sí. Yo te quería dar las gracias porque voy a responder a la pregunta muy breve, pero voy a hacer la réplica en dos cosas. Yo siempre digo que, bueno, en general con la infancia, ¿no? Yo soy una loca de la crianza respetuosa, ¿no? Y hago cosas muy locas, ¿no? Y cosas que nos dicen a las mamás en cuanto te quedas embarazada, ¿no? Y creo que con la infancia en general y con la alta capacidad en particular, hay una cosa, o sea, tengo que inventar el término, que yo creo que lo patentaré en algún momento, pero esto que estudiamos en el colegio del despotismo ilustrado, el de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, bueno, pues esto es igual. Todo para la infancia, pero no le preguntamos nunca a la infancia qué necesita. Entonces, a mí cuando me viene un compañero, yo tengo suerte que soy optimista patológica. Entonces, tengo compañeros bastante potentes que ya llevan muchos años aguantándome, entonces ya puedo hacer más remedio, y me dicen, ¿y qué hago? ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con ella? ¿No tienes un programita por ahí de...? Y yo les digo, habla con él, habla con ella, vincula, pregúntale. Es que además lo que tiene ahí es que encima te está facilitando, porque a un niño con una dificultad de aprendizaje gordísima, con una dislexia, con un TEA, que tienen un montón de potencialidades, obviamente este no es el foro para hablar de ellas, pero me refiero, son menos conscientes de lo que necesitan, o a lo mejor no se les ha apoyado tanto, pero normalmente la infancia, si no nos hemos encargado de doblegarla, suelen estar bastante conectadas con sus necesidades fisiológicas y sus necesidades primarias. Otra cosa es que luego nuestra sociedad no lo sepa ver, pero más es que en el caso de la alta capacidad es que lo tienen claro, y cuanto más pequeños son, más claro lo tienen. No es como, jolines, es que de verdad otra vez el verbo to be, jolines, de verdad es otra vez, mamá, es que llevamos una semana con las potencias, poner el ejemplo que queráis en función de la de vuestras criaturas, ¿no? Y a veces es tan fácil y tan sencillo decir, pero tú qué quieres aprender, a ti qué te interesa. Vamos, además, entonces eso por un lado, ¿no? Que te quería dar la réplica. Y luego, otra cosa que quería hacer un apunte, os voy a hacer un spoiler aquí, lo mismo pues cuando llegue a Guadalajara me tiran de las orejas, pero me da un poco igual. No hay CI mínimo, no tenemos punto de corte en Castilla-La Mancha para identificar alta capacidad. No. A ver, es malo por un lado porque claro, depende del criterio de mi homólogo o homóloga que diga lo veo o no lo veo. Pero es bueno porque no hay ningún estamento por encima nuestra que diga, no, o sea, no tenemos tiranía del 130, no existe. Entonces, bueno, pues yo lo suelto, ¿no? Yo voy sembrando por donde voy cayendo. Y luego, la situación actual, súper rápido. Pues mira, la situación actual es un poco fatal. Vamos a ver, o sea, pues es que tenemos, estimamos que tendría que haber entre un 5 y un 10% de alumnado con alta capacidad científica y estamos, en Castilla-La Mancha estamos un poco mejor, creo que la media nacional, porque creo que estamos en un 0,4, ¿no? Un 0,5. Sí, por ahí, 0,3, 0,3, 0,4. Yo creo que estamos como ahí, bueno, pues oye, claro, ¿qué pasa? Que hace 10 años estábamos un 0,1. Entonces, además, me hace gracia porque la gente que me manda dice, es que ha habido un incremento del 300%. No va a haber, porque es que antes había uno o ninguno y ahora tenemos dos, ¿no? O tres. Entonces, esa es la situación. Pero yo, pues como he dicho, que soy una optimista patológica, también veo el otro lado. Y veo pues esto, veo el asociacionismo, que me emociona un montón porque me parece fundamental, ¿no? Que haya familias, y además familias que estamos dentro del sistema, ¿no? Que estemos peleando, porque al final yo peleo con amor, pero peleo, ¿no? O sea, peleando por esta visibilización. Entonces, yo pues veo brotes verdes, pero porque, pues creo que cada vez hay más mitos
porque cada vez hay como, no está como más encima de la mesa. Creo que hace falta una reforma profunda a nivel formativo en general, pero sí que hay gente haciendo cosas, de verdad os lo prometo. Y y somos muchos, ¿no? Nosotros, el homólogo de Kaizen en Guadalajara son Liebre, y nosotros siempre decimos, ¿no? que somos gotitas de agua, pero que juntos formamos un océano. Entonces, hay mucha gente peleando y hay muchos profesionales que lo ven, o al menos lo intentan. Y hay mucha gente haciendo cosas maravillosas con muy pocos recursos, incluso sin formación, simplemente por eso, porque ven más allá de la etiqueta, ¿no? Y ven lo que necesita cada criatura. Pero sí que creo que tenemos que, o sea, la identificación sí, pero tenemos que ir un paso más allá. Yo siempre que hablo con Vero le digo que creo que nuestra sociedad es una sociedad que ensalza la mediocridad, sobre todo de las mujeres. Creo que el talento está muy condenado, ¿no? Pues, hija, no hables tanto, sé más humilde, fíjate la lista que todo lo sabe, cállate un mes, ¿no? Pues este tipo de cosas, ¿no? Vas de lista por la vida y luego fíjate que tonta eres, ¿no? Que te engañan, ¿no? Cosas así. Y creo que necesitamos identificar, pero creo que necesitamos más, lo has dicho antes por aquí, ensalzar el talento. Porque nuestros niños y nuestras niñas y nosotros, adultos con alta capacidad, tenemos un potencial enorme para transformar nuestra sociedad. Y creo que es una responsabilidad, no solo una oportunidad. Pero para eso necesitamos que nuestros niños y nuestras niñas se les permita desarrollar el talento y ser lo mejor que quieran ser sin pedir perdón. Creo que eso es fundamental. Bueno, continuamos. ¿Cuál sería desde vuestra profesión, cuál creéis que es el objetivo prioritario con las altas capacidades? Yo lo repetiré siempre, es el objetivo prioritario con la intervención con todo el alumnado. El primero, lo que decía, se me ha olvidado, no soy un desastre, el desarrollar talentos, pero talentos de todos los críos, el ser capaces de alejarnos del libro, de la editorial, y desarrollar talentos, desarrollar potencialidades y desarrollarlas cada uno en su medida y en su potencialidad para desarrollarlas. El que tenga altas capacidades, por supuesto que hay que favorecer que desarrolle al máximo. Yo antes no lo he comentado, yo también soy creyente, o sea, toda mi fe está en la inclusión educativa. Entonces, en la inclusión educativa, todo el alumnado, por lo menos con el que yo trabajo, tiene que estar en el aula, tiene que participar en el aula, pero también tiene que progresar, cada uno en sus posibilidades. Entonces, para eso, uno de los objetivos, el que la escuela sea un entorno seguro, creo que es una finalidad. Luego en casa puede haber 20.000 historias, pero para mí uno de los objetivos es que los chiquillos, cuando entran por la mañana y cruzan la puerta, estén a gusto, estén felices, estén con la intriga esa de a ver qué narices se le pasa a la tipeja esta mañana por la cabeza que hagamos, a ver cuál va a ser el horario hoy, voy a dar matemática, voy a dar lengua, ¿qué vamos a hacer esta mañana, María Dolores? No sé, ya veremos, dejadme que vaya avanzando la mañana. No sé, el flexibilizar un poco. Creo que en los centros educativos estamos muy encorsetados en una editorial y en un currículum. Entonces eso deberíamos ser capaces de tenerlo porque es una herramienta buena, nos ayuda, pero sí humanizar. Creo que tienen que ser nuestros alumnos, todos tienen que estar en aulas humanizadas, donde se encuentren a gustos y seguros. Una vez que ellos estén a gustos y seguros, nosotros tenemos muy fácil ya la parte esa de enseñanza y aprendizaje, yo lo tengo clarísimo. Creo que tenemos que escucharles, es verdad. Hay veces que no les dejamos hablar, que no les pedimos, que creemos que nosotros lo sabemos todo, cuando muchas veces somos conscientes de que ellos saben más que nosotros. Y es verdad que en algún momento dices, no te podías callar, no me lo podías decir luego, aquí delante de nosotros 24, os vais a ver todos con el derecho a decir que me he equivocado. Pues sí, me he equivocado porque yo soy humano y me equivoco. Y con esa tranquilidad yo he estado con los chavales que he tenido identificados, porque estoy convencidísima de que he tenido muchos más alumnos no identificados,
con esa confianza y con esa tranquilidad. Es verdad que creo que ellos han estado a gusto en el aula y yo he estado muy a gusto con ellos. Y creo que eso lo tendríamos que hacer extensible. Los críos tienen, pero por pequeños que sean, tienen mucho que decir, sobre todo cuando estamos intentando moldearlos. Vamos a escucharlos, a ver qué figurita quieren ser, porque parecen plastilina en nuestras manos y tienen que ser lo que nosotros queramos. Familias y docentes, no solo docentes, familias y docentes. El acompañarles en sus necesidades, no solo curriculares o educativas, sino en sus necesidades emocionales. Creo que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también en los centros educativos. Es donde más socializan. Si no somos capaces de facilitarles esa socialización, lo estamos haciendo mal. Lo que les enseñamos lo olvidan muy pronto. Tengan mayor capacidad, menor capacidad, lo olvidan muy pronto porque es aburrido y porque no les interesa, no responde a sus intereses en ninguna de las etapas. Yo ahora mismo, el otro día, yo soy tutora de sexto y el otro día estábamos con las operaciones combinadas. Si es que se aburren mucho, tengan más o menos capacidades. Si le das la vuelta, les planteas el reto, el cómo podemos hacer cuando organizamos esto, cuando vamos a hacer esta fiesta, tal, y entonces sí que los motivas y ahí cada uno empieza a dejar volar su imaginación. Entonces creo que el hacerlos partícipes, que todo el alumnado sea partícipe en su grupo y si puede ser en el centro educativo, mejor. No poner techo a sus potencialidades es otro de mis objetivos, a las de ninguno. Y luego otro objetivo que creo que los centros educativos tenemos que tener, o por lo menos en el centro en el que yo trabajo coincidimos casi todo el equipo docente, es una mayor coordinación entre docentes. No podemos ser islas en un centro educativo y no puede ser que las familias estén deseando en septiembre ver que les toca. Tendré suerte, me tocará en un centro educativo, eso no procede. Deberíamos tener una línea pedagógica y seguir cada maestrillo con su librillo. Pero hay partes que hay que tenerlas en cuenta. La parte emocional del alumnado es importante. Si no están motivados, si no se cuida su parte emocional, si no se cuida su parte social, la parte de aprendizaje va a salir muy dañada, independientemente de lo que sea. Y esos son mis objetivos como docente. Desde mi ámbito, ¿no? Yo, de hecho, me he hecho una chuleta porque no quería que se me escapase nada. Lo primero yo creo que es identificarlos. Y además la identificación quizá no tiene que ser esa identificación por los especialistas, ¿no? Yo creo que se puede identificar desde fases muy precoces, pues a través de la observación, a través de la escucha de los propios padres, de los propios niños, ¿no? En las consultas, es verdad que las consultas de pediatría están poco tiempo, pero es un tiempo, yo creo que es muy, muy rico, ¿no? Y además es muy, muy, muy continuado, con lo cual quizá no se necesita tiempo, pero creo que hay que estar abierto a la identificación. Y eso requiere, desde el punto de vista de la pediatría, que los profesionales de la salud estén formados y estén informados sobre la alta capacidad. Y además, a mí me gusta, realmente a mí me parece que es un colectivo de niños y niñas que realmente a mí me parecen súper entrañables, pero también me parecen además como súper divertidos, con lo cual yo creo que a través de sus autonominaciones se aprende mucho y además son pequeños, muchas veces ellos son pequeñas dotes de alarma, ¿no? de ayuda, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importantísimo, o sea, tener en mente que existe, igual que existen otras entidades, tener en mente que existen las otras capacidades y quizá la identificación necesita muchos test, pero hay pequeñas cosas de sentido común que tenemos que tener en cuenta. Luego también, y se ha hablado aquí esta mañana, ¿no? Que todo ese sustrato neurobiológico tiene que ir acompañado de una variable psicosocial y de educación. Y eso se le tiene que garantizar. O sea, eso es su derecho. O sea, eso no es que el pediatra o el profesor o la madre es sensible. O sea, eso es un derecho que tienen los niños. Y ahí creo que es una responsabilidad de todos los adultos, que esos niños se les garantice que esa variable psicosocial esté absolutamente acompañada, esté cuidada, sea intervenida. También creo que es importante
como responsable del ámbito pediátrico, que conozcamos los recursos. O sea, cuando nosotros identificamos un niño, tenemos que ofrecerle todos los recursos que hay disponibles para poder sacar lo mejor de él, para poder acompañarle en ese talento, ¿no? Eso también me parece súper importante. Igual que los derivamos a otros servicios, hay que conocer los recursos que hay en la comunidad, todos los activos comunitarios que existen, o todas las asociaciones, o todos los especialistas que puedan trabajar en él de forma multidisciplinar para que ese niño esté bien tratado, ¿vale? Me parece que es importante aquí el buen trato, porque a veces está en duda. O sea, no hablamos de maltrato, pero sí que a veces hay que garantizar el buen trato, y creo que es una responsabilidad de los adultos que trabajamos con niños. Y también tenemos que acompañarles y atenderles en su diversidad, ¿no? Todos los niños con otras capacidades son iguales. Aquí esta mañana se ha quedado claro, con lo cual hay que respetarles sus gustos, su personalidad, ¿no? Su forma de desarrollarse. Y en ese sentido, creo que también como pediatras, aparte de motivarles en el talento, a veces lo que a mí me llega a la consulta es padres con muchas expectativas, ¿no? Puestas sobre el niño, ¿no? Académicas, o del centro, ¿no? Académicas, perdón. Es un niño y necesita también tiempo libre y tiempo de juego. Entonces, también cuando vienen y me preguntan sobre la punta robótica, no sé qué, no sé cuánto, digo, pregúntale, porque es un niño que igual le gusta el fútbol, ¿no? O le gusta la creatividad a través de, no sé, el arte, el teatro, lo que sea, preguntarles, ¿no? Y hay que garantizarles este espacio de ocio. Es importante porque me parece también es un tema que cuando nos llega un niño con una alta capacidad, se vea solo la oportunidad en lo académico. Y es un niño en construcción que requiere esa variable psicosocial y esa variable de juego, tiempo libre, ocio, que creo que también es importante tener que garantizarse. Y por eso también ayudar a las familias a motivarles y aceptar que ese niño tiene esas peculiaridades, ¿no? Porque a veces me sabe fatal que llegan los padres con esta identificación, ¿no? Antes hablábamos de diagnóstico, está mal dicho, ¿no? Que esta identificación sea como una mala noticia. Oye, perdona, como decías tú, son los niños que van a poder transformar el mundo, entonces vamos a facilitárselo, ¿vale? Y otra cosa que a mí me preocupa mucho y quizás desgraciadamente lo que más yo veo es identificar de forma muy temprana los factores de riesgo para que esos niños vayan mal. O sea, esa desmotivación que tienen, ese aburrimiento, ¿no? Esa claudicación. O sea, a mí me preocupa mucho los niños claudicados. O sea, porque está claro que todas las experiencias apenas en la infancia, que es un término que usamos los pediatras, es importante que se les garantice y que les evitemos experiencias apenas en la infancia, porque eso va a transformar su vida en la vida adulta, ¿no? Y esas trayectorias vitales que son tan importantes en los 0-3 primeros años, y luego hablaremos quizá del tema de la coordinación, me parece que hay que garantizárselo. O sea, los niños de 0 a 3 años y de 3 a 6, que quizás son donde están más en construcción, y todo el trauma que puedan tener, toda la violencia que puedan tener, eso va a repercutir absolutamente negativamente en su vida. Creo que somos responsables, los que trabajamos con ellos, y sobre todo quizá los que estamos en primera línea, ¿eh? O sea, tanto la escuela como los servicios de atención primaria y la familia, somos responsables que estos niños, las trayectorias vitales que vayan a tener, sean lo más satisfactorias posibles. Gracias, Raquel. Gracias, Raquel. Lo has dicho todo lo que yo tenía apuntado. Entonces, bueno, pues así compenso lo otro. Yo, todo lo que has dicho, quizá añadiría solo que si queremos que haya esos cambios sociales, comunitarios, sí que echo en falta que a la hora de organizar estructuralmente, administrativamente, se tiene poco en cuenta la opinión de los neuropediatras. No estamos en esos, hasta donde yo sé, en esos protocolos, y pediatras, neuropediatras, como conocedores del neurodesarrollo y como acompañantes de la familia y de los aspectos psicosociales, pues creo que también podríamos formar parte de ese equipo multidisciplinar.
Y antes había tachado todo por no enrollarme y había cogido una frase que había dicho Adrián de que el objetivo, pues ser personas que ayudan a personas. Me ha encantado y es el objetivo que me planteo. Gracias. Bueno, podría objetivo, hacer como objetivo. Mil réplicas, pero bueno, me voy a acelerar bien. Mis objetivos desde el momento en el que estoy ahora, también parte un poco, ¿no?, de de personas ayudando a personas, porque bueno, pues siempre he sido la defensora de las causas perdidas toda la vida, ¿no?, desde bien chiquitita. Y bueno, mi momento vital es luchar por la identificación, de verdad, o sea, yo, mi asesora de inclusión, pues debe estar hasta el toto de mí, claro, porque no hago más que mandar informes. Yo estoy muy orgullosa de decir que en mi centro tengo un 3,5% de identificación. No está mal. Espero en enero llegar al 4,5%, porque estoy todavía cerrando algunas evaluaciones. Nos hemos quedado fuera del piloto, pero bueno, pues voy a poner en marcha el screening. Vamos a empezar sobre todo en el paso de infantil a primaria, porque me parece bueno, pues que mi experiencia, ¿no?, es que los niños y niñas con alta capacidad, identificados o no, en la mayoría de los casos el primer ciclo de primaria suele ser una verdadera tortura. Ya está, o sea, es así, ¿no? Y entonces creo que, ¿no?, en mi momento vital es como que en mi centro tenemos el grueso de identificaciones, lo tenemos en primaria, y entonces, bueno, pues sé como mi objetivo ahora, ¿no? También visibilizar mucho a la mujer con alta capacidad, me parece fundamental. Yo me he quedado totalmente seducida con las compañeras esta mañana. Además, bueno, que, o sea, creo que es como, ¿no?, pues una pata más, a lo mejor incluso del feminismo, podría decir, aunque esto puede levantar susceptibilidades, pero me parece fundamental porque en las niñas es devastador pues el síndrome de la impostora, ¿no? Que yo creo que, no sé, o sea, me atrevería a decir cuántas mujeres de aquí no vivimos todos los días con el síndrome de la impostora. El masking tan brutal que hay, ¿no? Es que yo quiero ser normal, yo quiero tener mis amigas, ¿no?, o incluso familias, ¿no?, con mucho miedo. Y la intervención en el talento. En mi centro estamos desarrollando un programa de enriquecimiento, no solo para alta capacidad, sino también para alto rendimiento académico, porque hay veces, bueno, pues hay familias que no quieren identificaciones o por cuestiones, ¿no?, vitales no llegas a todo, por ello pues no, tampoco soy una superheroína. Y cultivar mucho el talento, que he hablado antes de él, me parece fundamental. Creo que tenemos la responsabilidad de transformar la cultura de la mediocridad en la cultura del talento, en que cada uno pueda brillar sin que eso implique que otros piensen que porque otro brillo está apagando tu propio brillo, ¿no? Más creo que entre mujeres es como muy brutal esto. Y por último, el acompañamiento a familias. Pues mira, pues afortunadamente, o queda feo decir desgraciadamente, ¿no?, pero mi hijo mayor tiene 12 años y yo es ahora cuando estoy empezando a ver cierto beneficio del coco que tiene, ¿no?, y de cómo es él. Yo acabo de ver la luz, me refiero que, o sea, ha sido un problema, ¿no? Son niños con doble excepcionalidad, con perfiles muy complejos, que me han puesto retos delante bárbaros. Y entonces, bueno, pues desde ahí, ¿no?, el ayudar, ¿no?, personas que ayudan a personas, el ponerme a disposición de quien lo necesite, decir, mira, pues esta es mi experiencia, esta es mi información, este es mi camino, si puedo serte útil, allá que voy. Creo que por eso estoy aquí, ¿no?, porque al final creo que estamos muy perdidos en muchas cosas y siempre, pues, si encuentras a alguien que tiene una lucecita, ¿no? Yo he tenido muchas personas en mi vida que me han acompañado y que han sido luz para mí, y creo que, ¿no?, pues que también forma parte de mi responsabilidad, ¿no?, para intentar mejorar también nuestro mundo, el poner a disposición de otros, pues mira, esta es mi mierda, si te sirve, oye, pues, ¿sabes? Yo lo que pueda ser útil, ¿no? Entonces, bueno, esos son mis objetivos a día de hoy, que no son pocos. Si habéis visto que no me quedo... Lo de la asistencia lo llevo bien. Y vamos con la última pregunta, ¿vale? En esta mesa hemos querido juntar
bueno, pues a mujeres con distintas profesiones, porque hemos visto que esas profesiones tienen relación con la vida de los niños y niñas con altas capacidades. Entonces yo ahora quería preguntaros si creéis que es bueno tener coordinación entre las profesiones que estáis aquí en la mesa y cómo os gustaría que fuera esa coordinación. Yo, antes de contestarte esa pregunta, me gustaría señalar que esta mañana he oído hablar en varias ocasiones de los centros pilotos para detención. Yo, por suerte o por desgracia, no lo sé, depende cuándo acabe y cuándo se valore, pero el centro en el que estoy trabajando está participando, ha sido incluido en esa experiencia piloto, y decir que como experiencia no sé cómo acabará la historia, pero sí que gracias a la orientadora, a la intervención de familias que también están colaborando y están intentando que las altas capacidades brillen un poquito más en el centro, pues el claustro sí que está empezando a ver el tema de otra forma. Entonces no sé cuál será la valoración final cuando el proyecto acabe, pero sí agradecer la posibilidad de pertenecer, porque es verdad que yo llevo en el centro 5 años, pero de altas capacidades que he oído hablar los 2 últimos gracias al empeño de la orientadora de mi centro y de algunas familias también de hijos con altas capacidades que se han implicado y están intentando no pedir solo para intervenciones individuales con su hijo, sino que el centro intente cambiar para que su hijo y sus compañeros estén a gustos en el centro. Entonces creo que en ese plan soy privilegiada. Respecto a la coordinación, por supuesto que la veo necesaria. Primero, lo decía antes, entre el equipo docente, entre los miembros de la comunidad educativa en la que estoy, en mi centro. Para mí esa coordinación es imprescindible y tenemos un amplio margen de mejora también, pero creo que sí. Creo que es necesaria la coordinación con las familias también. Yo siempre digo que cuando yo tengo una intervención positiva con cualquiera de mis alumnos, gracias a la comunicación que tengo con las familias, porque yo no los conozco, o sea, quien me hacen conocerlos son las familias. Entonces para mí es imprescindible el escucharlas, el confiar en lo que me dicen y poner en práctica algunas de las sugerencias que a mí me han salvado en muchísimas ocasiones la vida. Luego sí que creo que es necesario la coordinación entre todos los profesionales de educación, de sanidad, de bienestar social también. Y no sé, yo por X circunstancias me muevo, conozco cómo funciona la atención a la diversidad o la inclusión educativa en otras comunidades, y hay comunidades que tienen un protocolo para el niño sano, en el que trabajan de forma coordinada educación, sanidad y bienestar social, y se detecta muchísimo y se influye positivamente. Entonces yo creo que ese protocolo sería cuestión de cogerlo a alguien de quien pueda. Yo soy maestra, yo me dedico a lo mío, como digo yo, pero sí que creo que es necesario, y el protocolo es coordinación 100%, y respetar las distintas profesiones, porque todas intervienen bien o mal en el desarrollo de esos críos. Yo estoy convencida de que cuando hay coordinación hay una mejor intervención, y aparte soy muy egoísta, yo no me coordino por el bien del crío, yo lo siento, me gustaría ser más altruista, pero es que cuando hay coordinación a mí se me pone el trabajo mucho más fácil, y si yo tengo el trabajo más fácil, estoy más relajada, intervengo mucho mejor con mis alumnos, y sobre todo que los objetivos que yo me planteo me cuesta mucho menos trabajo conseguirlos, con lo cual al final los chiquillos avanzan y yo me siento también bien. Y he compartido el trabajo. Si me echo la responsabilidad yo sola de sacar un alumno adelante, es un nivel de frustración y de ansiedad impresionante. Entonces, por propio egoísmo, creo que la coordinación es necesaria en todos los ámbitos. Mayor comunicación, pero es muy protocolaria muchas veces. Hay veces que los orientadores, es verdad que un orientador por centro no llega para tener una coordinación en condiciones, porque solicitamos coordinación en la familia, solicitamos coordinación en las asociaciones, solicitamos coordinación en los servicios médicos. Para una sola persona en un centro educativo es muy complicado llegar a todo lo que se necesita. ¿Que hay que buscar la forma? Sí, que debería haber mayor, pero creo que esto se lo deberían cuestionar los que nos organizan las leyes y nos marcan las pautas en nuestro trabajo, pero creo que hoy por hoy es necesaria y hoy por hoy es muy deficitaria también.
yo la verdad que creo que la coordinación se necesita a distintos niveles, ¿no? El primer nivel que se necesita coordinarse es con la identificación en las etapas precoces. Y en ese sentido, yo justamente la semana pasada, porque bueno, Marta y yo trabajamos en un programa de red, de metodología de red, solo con niños de alta conflictividad en el tema familiar y con niños con mucha disruptividad, ¿no? Pero eso nos ha permitido establecer como una cultura de red, ¿no? Una cultura de trabajar de forma cooperativa, colaborativa, no competitiva, ¿no? Porque mucha gente cree que la coordinación es competición. Yo creo que la coordinación es cooperar y es colaborar, ¿no? Y además eso es una oportunidad para los profesionales de los distintos ámbitos de aprender, de formarnos, ¿no? Y esto yo creo que simplemente de forma absolutamente lógica pues, recae en el bienestar de los niños, ¿no? Y en ese sentido, yo la semana pasada me coordiné con nuestro centro pediátrico, nuestro centro de salud, nos coordinamos con la coordinadora actual del centro base, porque nos parecía que el periodo de edad entre 0 y 3 años está como muy desconectado, está muy desconectado, ¿no? Nosotros los pediatras acostumbramos a tener bastante relación, o por lo menos yo la tengo, con el centro educativo, pero no tenemos relación con el centro infantil, ¿no? Con las guarderías y ni siquiera con el centro base. Mandamos niños con indicadores de riesgo, con sospechas de enfermedades o niños con diversidad funcional, pero no nos conocíamos. Entonces hicimos una reunión específica para hablar de esto, por ejemplo, ¿no? De qué manera podemos hacer un pequeño protocolo para, desde el centro educativo infantil, de los 0 a 3 años, todos los niños que aparezcan, ¿no? Signos de alarma, ¿no? Pero alarma tanto de diversidad funcional como de otras capacidades, ¿no? De qué forma esos niños se puede mejorar la detección. Eso es un punto. Luego a mí me preocupa mucho la violencia que sufren estos niños, ¿no? O que pueden ellos también incluso ser. Hablaba el compañero pediatra, ¿no? Es que el perfil de niño acosador y acosador a veces no se distingue bien en niños con otras capacidades. Entonces me parece súper importante tener mesas de coordinación en casos de cuando aparece violencia. Eso es otro tema que me parece muy importante. Y yo creo que si nos coordinamos mejor, todo el tema de la comorbilidad va a mejorar. O sea, llegamos tarde cuando estos niños son disruptivos. Entonces yo creo que es súper importante la coordinación con neuropediatría cuando vemos sobre todo niños con doble excepcionalidad. Me parece fundamental tener un canal muy directo, tanto con y además hacer un tándem educación-sanidad me parece que es fundamental. En atención primaria tenemos que trabajar con los profesores y yo lo trabajo, pero creo que es una cultura que tenemos que intentar extender, porque la disruptividad llega tarde. Y estos niños ya tienen un nivel de sufrimiento muy alto, ¿no? Y además niños que producen sufrimiento y además son niños que pueden ser víctimas de sufrimiento a otros, ¿no? Entonces me parece súper importante coordinarse con el centro educativo y con todas las redes de profesionales. Y me parece a mí muy importante trabajar con los activos comunitarios, o sea, con toda la red de recursos que existen. O sea, es una responsabilidad que los que trabajamos con niños conozcamos los recursos que hay en toda la red. ¿Vale? O sea, me parece súper importante. Eso es una cosa que es muy importante. Y colaborar de forma también más estrecha. Yo lo hago, pero creo que se tiene que extender también a trabajar con el resto de especialidades pediátricas. O sea, el psiquiatra y el neuropediatra tienen que ser para nosotros teléfonos de cabecera en este tipo de colectivo. Claro. Un segundo, María Dolores. Es que a las 4 Vale. tengo que estar en Ciudad Real. Vale, bueno, nos quedan por intervenir Sofía y Marta. ¿Vale? Pues nada, cerramos con la coordinación, ¿vale? Sí, bueno, nada, muy rápido, necesaria y fundamental, insuficiente a día de hoy, y como decía Raquel, pues muchas veces ya no solo coordinaciones individuales de yo hablo con la orientadora habla con su psicólogo, el psicólogo va con los padres me dicen a mí, sino quizá, aunque parezca impensable a día de hoy, pues poder tener espacios de compartir esa reflexión, esa mirada,
crear hipótesis de por qué el caso no evoluciona bien y tener unos objetivos consensuados. Eso al final es la metodología de trabajo en red, que parece utópica todavía, pero bueno, de momento en casos graves parece que está instaurada con programas específicos. Y eso, no sé, iba a decir otra cosa más y se me ha olvidado, pero bueno, vendrá. Bueno, yo a lo mejor para cerrar, claro, creo que sobre todo en orientación hay mucho mito de la caverna. Creo que nos creemos que la realidad es solo el cachito que vemos de cómo hacemos nosotros las cosas o de lo que está, ¿no?, como en nuestra parcela, ¿no?, de trabajo. Y claro, o sea, yo podría decir, no, pues si yo trabajo en red, ¿no? Pues claro, pues sí, pero sí que es verdad que bueno, que creo que hay un problema de ego en general. Esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no?, en otros foros, ¿no? Cuando, o sea, tengo compañeros, ¿no?, que a lo mejor viene, ¿no?, un informe de neuropediatría o incluso del pediatra, ¿no?, solicito valoración de X, y entonces, ¿no?, el compañero me dirá, claro, me va a decir a mí lo que tengo que hacer, no sé cuánto. Pues yo no le digo a... ¿no? O sea, es que además esto pasó en el grupo tenemos un grupo de orientadores que es un poco muerte, pero bueno, a veces brillan cosas, y el otro día justo pasaba esto, ¿no?, y yo decía, pero jolines, es que a lo mejor no te das cuenta que esa familia ha acudido porque es su último recurso, ha acudido porque su pediatra tiene la gran suerte de que es una persona maravillosa y que mira a los niños, a pesar de las limitaciones que a mí me parece que tenéis, que son, o sea, creo que, o sea, yo me pondría aquí a pesar de los pies del trabajo que hacéis con el sistema que hay. Pues, o sea, yo me considero una afortunada. Yo trabajo en primaria, no tengo carga lectiva, yo estoy ahí mis 29 horas, y mis 29 horas yo me organizo como me da a mí la gana, y hablo con quien me da la gana, y voy y llamo y voy y entro y oye, que tengo coordinación con tal, vamos a preparar un informe. Entonces, sí, claro que hay que trabajar en red, pero hay que ir un poquito más allá y hay que hacer sinergias. Hay que hacer sinergias y hay que trabajar de manera conjunta, porque además muchas veces a las familias nos traemos locos, porque cada uno da las pautas que cree que son mejor para sus criaturas desde donde está. Entonces la maestra te dice, no, lo que necesitas mano dura, límite, venga, carita sonriente, con 4 años, ¿sabes? Y a lo mejor luego el orientador te dice, no, hombre, no, el refuerzo positivo, anímale, vínculo, ¿no? Pues depende de lo hippie que sea. Y luego pues la pediatra, no, pues es que claro, cada uno desde donde está, y es como, jolines, pero es que pues tenemos a la familia mareados. Joder, yo estoy perdidísima y yo lo que necesito es, pues eso, que cada uno desde donde conoce a esa criatura os pongáis de acuerdo, porque claro, yo no puedo los lunes hacer un carita sonriente, los martes castigarle, los miércoles, yo qué sé, pues hacer el saludo al sol, ¿no?, de la postura de yoga me refiero, o sea, y luego el jueves, yo qué sé, pues, no sé, apuntarle a trompeta. No, o sea, creo que además en el caso de la alta capacidad hay como mucho desconocimiento en el sentido de hay mucha etiqueta puesta y que cada uno viste de ciencia su propia opinión personal y, o sea, encima desde una posición de poder, que es el ser profesional. Es que, mira, verdad, yo soy orientadora, sabes, es que soy especialista en esto, te voy a decir lo que tienes que hacer en tu casa. Y luego llega una pediatra o una neuropediatra o un psiquiatra y dice, no, mira, es que lo que tienes que hacer es esto. Entonces, creo que hace falta como un... O sea, no suele decirte, claro, o sea, no suele decirte, oye, mira, que es que le he pasado el WIS, o le he pasado la CONERS, o le he pasado lo que sea, que ha hablado con su maestra, que ha hablado con su padre, lo que sea, y es esto. No, es como, jo, ¿qué hacemos? O sea, creo que esa parte es la que falta, ¿no? Entonces, ahí me parece como, bueno, pues yo os he dicho que yo soy optimista patológica y creo que, bueno, que también las familias tenéis mucho poder y mucha oportunidad para que eso sea así, ¿no? Decir, mira, es que ponerlo de acuerdo, ¿sabes? O sea, y si no, pues mira, hacemos lo que hacemos con las mujeres. Sí, y luego hago lo que me da la gana, porque total, me van a criticar igual. Muchísimas gracias. Y bueno, tengo una cosita para vosotras. Muchas gracias.
Yo no sé si esta gente tiene ganas de más preguntas o que les fuera a vuestra casa a comer. A mí me gustaría saber cómo se puede materializar esto. Es decir, está claro que en educación debe trabajar con red entre educación, pero está claro que desde consejería también nos dijeron que iban a lanzar un protocolo, pero y que estamos todos de acuerdo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo materializamos? O sea, no sé si con otras experiencias, como el protocolo TDA o no lo sé. ¿De qué manera nosotros, como asociación, como familia, como colectivo, podemos hacer fuerza ya no solo en educación, sino en sanidad? Oiga usted, hable con la de educación y dígale que desde primaria puede ser un coladero muy importante para que poder detectar o el orientador. ¿Cómo se fusiona? Mira, yo voy a muy rápido, claro que yo no soy de venir aquí a hablar de mi libro, pero justamente tuvimos reunión de orientadores hace poco en Guadalajara, que es de la provincia en la que yo trabajo, y nos presentaron desde Inclusión, nos presentaban un proyecto que se llama Guada en Red, que precisamente trata de darle una vuelta de tuerca a esta parte de la coordinación. Y entonces lo que hacían ellos, o lo que nos han propuesto, que se supone que vamos a hacer, que ya nos han mandado los 50.000 papeles para hacer las derivaciones, es hacer un equipo de caso donde hay un representante de sanidad, de pediatría, neuropediatría o SMIC, dependiendo del caso, un representante de bienestar social, en el caso de familias que están derivadas a bienestar social por algún tipo de casuística, y una persona del centro educativo, que normalmente somos los orientadores porque estamos al menos un poco menos atados por lo que es la carga lectiva. Y entonces estaban hablando de que se supone que iba a haber un coordinador de caso que iba a facilitar que esas personas tuvieran espacios físicos, virtuales, pero físicos de coordinación para establecer objetivos comunes de trabajo, de tratamiento en el caso necesario, precisamente para evitar pues, esta disparidad. Entonces, bueno, esto nos lo vendieron muy bonito, ya veremos a ver, ¿sabes? Pero es... O sea, que sería desde la red famosa de educación donde se empezaría... Claro, eso nos lo contaron las asesoras de inclusión, que por supuesto ellas iban a ser como las coordinadoras de... ¿no? Pero que luego ellas no iban a intervenir, que simplemente, digamos que desde educación se quería, habían hablado con el coordinador de zona de atención primaria de no sé qué, y el coordinador jefe, pues el que manda en la USMIG, el que manda en neuropediatría, el que manda en bienestar social, y claro, les habían dicho, sí, no te preocupes, que esto lo hacemos. Claro, luego eso se tiene que materializar, me refiero, si tienen que liberar tiempo a vosotras, de, oye, no, mira, es que el jueves a tal hora tienes coordinación para el caso de Pepito, Pérez, Juanito, con esta persona, entonces, bueno, eso es lo que nos contaron, veremos a ver qué pasa. Gracias. Una pregunta. Hemos hablado del sistema que hemos llamado deficitario para ayudar a los padres a saber qué hacer con ellos, ¿vale? Porque una cosa es lo que vemos, lo que se tiene que hacer en el colegio, cómo orientarlos, cómo hablar con los otros niños, pero el protocolo para ayudar a los padres a entender y saber cómo gestionarlo, ¿cómo empezamos ese punto? Vamos al pediatra, al neuropediatra, al psicólogo, al orientador, no sé por dónde empezar. Viendo todas las partes implicadas, ¿por dónde deberíamos empezar a la hora de saber qué hacer con ellos? ¿Qué decir, chicas? Yo cuento esto si queréis, pero yo sinceramente creo que la identificación puede ser de cualquier ámbito. Me refiero, o sea, la manera que yo tengo de trabajar es que yo si tengo una sospecha, yo se la comunico a los padres y les digo los recursos que tengo a mi mano, ¿no? O sea, eso es lo primero que hago. Lo que pasa es que, o sea, a mí me gustaría tener o darle un poco la visión de que la identificación de las altas capacidades no es ningún problema, es que es una oportunidad. Entonces yo creo que hay que girarse un poco la tortilla. O sea, esto no es un diagnóstico, ni es un TEA, ni son niños que realmente pueden tener problemas. Tienen problemas desgraciadamente, pero me refiero, a mí me gusta cuando viene un niño y sospecho, y le digo a la madre, yo creo que van por ahí los tiros. Yo la felicito. Es que yo les felicito. Digo, aquí tienes un crack, ¿sabes? Hay que garantizar que ese niño saquemos lo mejor que él. Entonces, yo creo que desde cualquier ámbito se puede identificar o sospechar.
Y luego ya, yo creo que sí que es cierto que no hay ningún protocolo unificado. Y yo creo que eso es una demanda que tiene que salir de los padres. Y dar regla en los servicios, ¿sabes?, en las instituciones. O sea, está claro que si no hay una demanda, no va a haber una respuesta. El protocolo ya nos han dicho que sí, que estaba en marcha. Yo no tengo ni idea, a mí no me ha llegado nada, ¿sabes? O sea, sí que es cierto y desgraciadamente esto no puede ser solo por la sensibilidad del pediatra, de la maestra, eso no puede ser, o sea, se tiene que profesionalizar. Y eso es la demanda que tenéis que tener los padres. Hay que profesionalizar en la identificación. Punto. Yo no veo otra. Y luego seguimiento, porque no solo es identificar. Bueno, pero si identificas ya pones recursos. La puerta de inicio. Pero tiene que haber una puerta de inicio. Que te puedes encontrar, como puede decir ella, orientadores que no quieren, o pediatra, esto se sale de mi ámbito, o te puedes encontrar profesores que no quieren hacer, ¿sabes? Y decir, oye, yo tengo que saber orientar a mi hijo también, ¿sabes? Igual que los profesores o los psicólogos, también yo estoy muchas horas con este niño y también tengo que saber que sus herramientas, controlar su ira o potenciar lo bueno y sin intentar tapar lo malo. O sea, sabemos que las altas capacidades no es perfecto, si no le das de todo, no vas a poder hacer que sea que sea mejor de lo que podría ser. Entonces, el empezar es el problema que veo que se está teniendo de si el orientador no quiere, le puedo ir al psicólogo, o me puedo ir al pediatra, o me voy al neuropsicólogo. Hay gente aquí que... Pero yo creo que si se identifican pronto, las conductas son más normalizadas. O sea, el problema es que estamos hablando ya de niños que quizá están ya como muy evolucionados, ¿no? Donde han aparecido comorbilidades. O sea, quizá estamos en el punto... O sea, yo estoy hablando un poco desde el punto de vista de la prevención. O sea, está claro que el protocolo de detección tiene que venir para poder diagnosticar pronto. Porque cuando hablamos ya de mucho ruido, ya es un niño que está muy evolucionado, ¿no? Y sobre todo también, me parece que también hay que atender bien y de forma muy profesional la doble excepcionalidad, que muchos niños la presentan, ¿no? De forma muy breve, Sofía, porque sí, ya nos hemos ido muchísimo del tiempo. Yo te diría, escuches a tus tripas, que normalmente con nuestras criaturas suelen aceptar bastante, que toques las puertas que puedas y que elijas tus batallas. Y si tocas todas las puertas, te puedes permitir el derecho a rendirte. O sea, yo, como decimos familias, no estoy en el poco más. No puedo, ¿no? Y si después de todo eso decides, ¿no? Pues eso, decir, mira, pues un parón, pues lo que sea, creo que además creo que es buen broche para cerrar, creo que el asociacionismo puede ser tu gran refugio, el tuyo y el de tus criaturas. Porque al final, y esto os lo digo, yo no sé cuántas personas hay aquí con alta capacidad, pero o sea, yo os puedo asegurar que aunque no te pongan en etiqueta, naces, creces, reproduces, sabiendo y sintiendo que eres distinto y que eres distinta. Y cuando te encuentras, la vida te pone delante personas que son igual de distintas que tú, pero semejantes en algún momento, porque o sea, es este pensamiento intuitivo que tenemos tan profundo que te dice, coño, por aquí es. Eso te da una calma. Entonces, elige tus batallas, acompaña a tus hijos, de verdad, haz lo mejor que puedas con lo que tengas, intenta ser amable contigo mismo y apóyate pues, en asociaciones como estas, ¿no? Y gente tan bonita como esta que, bueno, que por lo menos te van a poder echar una mano. Gracias, Sofía. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias por venir, por haber pasado la mañana aquí con nosotras, con nosotros. Y bueno, pues nada, cualquier cosa en Kaizen nos podéis escribir, llamar y ahí estamos.